¿Okay? Les cuento, bueno, hoy continuamos con diabetes. Ustedes tuvieron la primera parte del seminario y tienen esta semana el trabajo práctico. Simplemente para recordar algunas cuestiones de la parte anterior, esta definición es la que usó Marcos en el seminario, la diabetes como un síndrome, no como una enfermedad, como un síndrome, digamos que puede tener múltiples causas, y que está caracterizado por la hiperglucemia, ¿no? Y en general se asocia a complicaciones vasculares y sistémicas. Esto tiene el problema, digamos, partimos de la idea de que lo que caracteriza la diabetes se conoce desde la época de los griegos, donde reconocían que la orina en algunas personas era la diabetes mellitus porque el olor a miel era dulce, era una orina dulce. Entonces lo que caracterizó a lo largo de los siglos y de todos estos últimos años a la diabetes, ¿alguien puede cerrar la puerta, por favor? Es el tema de las glucemias altas. Cuando se pudo medir, es las glucemias altas. Y esto lo que hizo es que se generara un enfoque glucocéntrico, donde el objetivo del tratamiento de la diabetes pasa a ser el tratamiento de la glucemia, el control de la glucemia. La diabetes es un síndrome mucho más complejo, donde las glucemias altas es digamos, la expresión, es lo que usamos para definir diabetes, pero no necesariamente el objetivo de tratamiento, sobre todo no es el único objetivo de tratamiento. Esto es lo que se puso en discusión en estos últimos años, ¿no? Vieron que la guía, creo que la guía anterior, o esta que subimos hoy, empieza diciendo algo así, digamos, si uno le pregunta a un médico o cualquier persona cuál es el objetivo del tratamiento de la diabetes, te dice bajar la glucemia. Y esto yo vengo hace muchos años planteándolo como discusión porque hay mucha evidencia discutible ahí y en los consensos en estos últimos años también van en este mismo sentido, pero a partir del momento en que aparecen drogas, nuevos medicamentos, que a pesar de que no son tan efectivos para bajar la glucemia, sí modifican el riesgo de, por ejemplo, de cardiopatía. Y entonces, y los diabéticos se mueren básicamente de las cardiopatías, de lo cardiovascular. ¿Se entiende? Hasta entonces era, bueno, todas las drogas tienen que apuntar a bajar a la glucemia. Este era el objetivo del tratamiento de la diabetes. Y esto es lo que fue cambiando. Un poco les contó Marcos esto, ¿no? Algo vamos a mirar. Cuando miramos la fisiopatología, nosotros vamos a mirar la diabetes mellitus tipo 2 porque es la más habitual. Un 90% de los diabéticos son diabéticos tipo 2. Después está el diabético tipo 1, insulino dependiente, que es una enfermedad autoinmune, y la diabetes gestacional, etc. Ustedes igual vieron diabetes hace poquito, ¿no? En MIC. ¿Sí, no? ¿No la vieron? Ok, bueno, ahora en estos días la tienen que ver, ¿no? Habíamos coordinado un poco los contenidos. ¿No saben? Bueno, básicamente lo que ocurre en un diabético tipo 1, no en un tipo 2, en un diabético tipo 1, lo que hay es anticuerpos, autoanticuerpos que atacan las células beta del páncreas y entonces la hacen desaparecer y entonces la persona no tiene insulina. Y si no hay insulina, entonces la insulina lo que hace es que la glucosa ingrese a las células. Se une a los GLUT2, a los GLUT4, a lo que sea, hace que la glucosa ingrese a las células, al tejido adiposo, al músculo estriado. El hígado lo capta también y en presencia de insulina entonces va bajando la glucemia de la sangre. Pero si no hay insulina, esto no ocurre. En el diabético tipo 2 no ocurre esto. El diabético tipo 2, fíjense, si nosotros, donde dice 0 es el momento del diagnóstico. O sea, es el momento en donde el cual la glucosa, la glucemia está suficientemente alta para decirle a una persona, che, vos sos diabético. ¿Cuál es ese valor de glucemia? Me voy a sacar esto. ¿Cuál sería el valor de glucemia a partir del cual consideramos a una persona diabética? Bien, entonces es o 126 miligramos de decilitro, más de 200 con sintomatología, una persona que tiene síntomas y le tomamos en cualquier momento más de 200, o una hemoglobina glicosilada más de 6,5. Con eso más o menos consideramos una persona diabética. Hay otras formas, pero digamos eso es lo básico. Eso no hay un consenso universal. Por ejemplo, la Asociación de Diabetes Americana y ahora la Argentina también considera valores más bajos, a partir de los cuales se considera que una persona es diabética. No le voy a poner los valores para no empezar a confundir todo este quilombo, pero pasa lo mismo que con hipertensión. En general, las sociedades son espacios de poder que manejan las definiciones a nivel mundial y modifican el umbral. Entonces te dicen, bueno, a partir de este umbral ya no es, para una será 126, para otra 110, para otros 100,
ya te dicen, bueno, a partir de este umbral ya lo consideras diabético, y por lo cual tenés que tratarlo y todo, lo cual, digamos, hace que haya mucho más diabéticos en el mundo, muchas más personas que haya que tratar, etc. Lo que pasa es que la evidencia de que realmente el tratamiento sea adecuado en estas personas es como sumamente confusa. Entonces la Sociedad Argentina de Diabetes, por ejemplo, puede definir bajar el umbral y se sostienen que la ADA, la Asociación de Diabetes Americana, lo hace. ¿Entiendes? Es como, pero no, digamos, hay que mirar bien la evidencia. Por ahora, sí, en Argentina se sigue utilizando esta definición, el consenso nacional lo sigue utilizando, y el consenso para atención primaria de la ADA del 2023 también lo sigue utilizando, el de 126, así que vamos a utilizar esto. Sí, a partir de 110, ¿qué se considera? Una prediabetes, una tolerancia alterada a la glucosa, y entonces se dice, bueno, las personas que tienen más de 110 tienen altas posibilidades de convertirse en diabéticos dentro de los próximos 5 años. Entonces, hablamos, digamos, tenemos estos dos umbrales como para tener en cuenta. La prediabetes, entre comillas, digamos, la tolerancia alterada a la glucosa, o glucemia alterada en ayunas, y la diabetes. Vamos a considerarla a partir de 126. ¿Está bien? Si hay preguntas, dudas, qué sé yo, discutimos esto. Yo no tengo problema. No me quiero meter mucho porque hay mucho debate ahí. Fíjense que unos años antes de que hacer el diagnóstico a una persona, decirle que una persona es diabética, ya los niveles de insulina, esto es una curva donde lo que estamos mirando es acá los niveles de insulina, en abscisas, los años. El año 0 es a partir del momento en el cual consideramos una persona diabética. Antes no lo consideramos diabético, pero ya comienza, si se le mide, si se le saca insulina, ya tiene insulina elevada. ¿Por qué tiene insulina elevada? Porque el diabético tipo 2 lo que tiene es un aumento de resistencia a la insulina. Y el cuerpo compensa sintetizando más insulina. El páncreas comienza a producir más insulina para mantener las glucemias normales. Entonces la glucemia va a estar normal, pero los niveles de insulina van a ser altos. ¿Me entienden? Y eso, el mecanismo es porque se retiran los receptores de insulina o tienen defectos. No la captan bien, la captan y no generan los segundos mensajeros. Y entonces se produce un aumento de resistencia a la insulina. Y si medimos los niveles de glucosa, al principio la hemoglobina glicosilada, ¿saben lo que es? Hemoglobina glicosilada, hemoglobina A1C o hemoglobina glicosilada, es una forma de medir la glucemia de los últimos 3 meses. Es un promedio de la glucemia de los últimos 3 meses. Entonces, por eso las asociaciones de diabetes te dicen ahora, bueno, podés decirle a una persona que si tiene más de 126 miligramos por decilitro de glucemia en ayunas, o si tiene una hemoglobina glicosilada mayor a 6,5, decirle que es diabético, porque se consideran equivalentes. No son tan equivalentes. Si uno le saca una glucemia a una persona, no siempre concuerda con el valor de hemoglobina glicosilada, o sea, no siempre aumenta un poquitito la glucemia y aumenta la hemoglobina glicosilada, pero hay una concordancia. Y entonces se acepta esto, pero entonces podemos decir indistintamente hemoglobina glicosilada o glucemia. ¿Está bien? ¿Me siguen bien? Hemoglobina glicosilada lo que tiene es que, lo interesante es que es un promedio de los últimos 3 meses, no es la foto de este minuto de cómo tenés la glucemia. Entonces, si miran la hemoglobina glicosilada, previamente va a estar, antes del diagnóstico, va a estar normal, porque lo compensa aumentando los niveles de insulina. Y luego empieza a aumentar, a partir de un determinado valor se le dice a esa persona que es diabético. Bien. Algunas cuestiones. La enfermedad se consideró siempre incurable. La diabetes era una enfermedad que se le decía a la persona que es incurable. Y en general es progresiva. O sea, una persona que tiene diabetes y tiene aumentado el riesgo de retinopatía, puede tener aumentado el riesgo de neuropatías. Ustedes saben los riesgos de la diabetes, les contó Marcos, esto. Tiene, digamos, básicamente aumentado el riesgo de la enfermedad microangiopática, que es lo que decimos la neuropatía. La neuropatía, por ejemplo, la sensación de ardor en los pies o la pérdida de sensibilidad en las extremidades, en los pies sobre todo. La retinopatía, que hace que pierdan la vista, es la primera causa de ceguera en el mundo. Y la nefropatía, es la que se manifiesta al principio con se pone laxo el glomérulo y empieza a perder
primero pequeñas cantidades de proteína, después cantidades mayores, disminuye el filtrado glomerular y lleva a una enfermedad renal crónica, a una insuficiencia renal, con lo cual las personas terminan en diálisis o muertes. Y por otro lado, eso es lo microvascular. Las afectaciones microvasculares son estas tres que nombré: neuropatía, retinopatía y nefropatía. Y las macrovasculares tienen que ver con las que hace que la persona se muera. El diabético tiene 11 veces más riesgo de muerte que una persona no diabética. Y esa muerte está vinculada básicamente al aumento de riesgo de accidente cerebrovascular, al infarto o a la insuficiencia cardíaca. O sea, corazón, cerebro, eso. Y por supuesto están afectadas también las arterias, la irrigación, y como está afectada la irrigación y está afectado lo neuropático, tiene mucho riesgo de amputaciones. Porque una persona diabética puede pisar un clavo, no darse cuenta, porque pierde sensibilidad, tener el clavo metido en la bota, ni se da cuenta, y como el riego sanguíneo está disminuida, porque tiene una arteriopatía, aumenta mucho el riesgo de infecciones, y entonces tiene mucho riesgo de amputaciones. Es bastante habitual, personas que se cuidan mal, verlas amputadas. Entonces, digamos, a que empeora muchísimo la calidad de vida, y a eso, imagínense lo que se asocia, ¿no? Una persona que de golpe ya no puede caminar, que no ve, se asocian depresiones, se asocian déficits cognitivos, problemas familiares, un montón de cuestiones. Es una enfermedad además bastante prevalente. Y cada vez más prevalente, porque está asociada a las cuestiones de vida, ¿no? A la forma en que nos alimentamos, a la pérdida de ejercicio. Todas estas cuestiones tienen que ver con un aumento, digamos, lo que se llama cómo va aumentando la diabetes enormemente a lo largo de los años. Una cuestión que sí fue cambiando, que fue aceptada en los últimos años, es que la diabetes puede remitir. No remite con medicación. La medicación lo que hace es la controla y o evita algunos riesgos, algunos. Pero no hace que una persona deje de ser diabética. Ahora, si una persona con prediabetes o diabetes hace adecuadamente ejercicio, modifica la dieta, deja de tomar gaseosas y empieza con una alimentación mucho más adecuada y hace ejercicio, los niveles de glucemia se normalizan. Digamos, hay mucha gente que puede normalizar, puede manejarse así, y muchas personas que deberían pasar de prediabetes de niveles mayores de 110 a niveles mayores de 126 a diabetes, no lo hacen. Esto ahora lo voy a mostrar porque hay un estudio lindo sobre esto. Bueno, los fármacos que vamos a mostrar en la diabetes actúan sobre tres posibles lugares: o aumentan la secreción de insulina, o disminuyen la resistencia a la insulina, como lo hace ¿quién? Lo vieron ustedes ya, lo están viendo ahora. La metformina o las tiazolidindionas, la rosiglitazona, la pioglitazona, disminuyen la resistencia a la insulina o disminuyen la glucemia por otra vía. ¿Alguno me dice ejemplos de algo de esto? ¿Quiénes, por ejemplo, aumentan la insulina? Las sulfonilureas aumentan la insulina. Lo que hacen es que se produzca mayor liberación de insulina en el páncreas. Disminuyen la resistencia a la insulina, ya dijimos, la metformina o las tiazolidindionas, por ejemplo, o las meglitinidas, o no sé qué, las meglitinidas no. Y disminuyen la glucemia por otras vías, por ejemplo, si se inhibe a la disacaridasa intestinal, que hace que se formen monosacáridos, se impide que esos monosacáridos entren al cuerpo. Entonces la carbose, que es una droga que hace eso, inhibe a la alfa-disacaridasa, impide la absorción de disacáridos, y entonces entra menos glucosa. Claro que esos disacáridos se eliminan en las heces, y la persona suele tener diarrea, flatulencias, básicamente impide una absorción. Sería mucho mejor que no las coma y chao. Y está la cuestión de la postura glucocéntrica, que es lo que les contaba al principio, que uno dice glucocéntrico y no sé si se entiende lo que estoy diciendo, pero yo cuando estudiaba en la Facultad de La Plata hace unos años, lo que tenía que explicar era que el tratamiento de la diabetes era bajando la glucemia. Que entonces se baja la glucemia y básicamente es como decir, hay que bajar, una persona con presión alta hay que bajarle la presión arterial, parte del objetivo. Acá era
bajarle la glucemia. Y en general los médicos no distinguían demasiado con qué. Pero y había fármacos efectivos para bajar la glucemia. Lo que pasa es que había, ¿qué es la glucemia? ¿Es una variable clínicamente significativa o es una variable subrogada? ¿Por qué es una variable subrogada? El paciente, si tiene una glucemia muy alta, puede tener una cetoacidosis muy alta. Tiene glucemias mayores, no sé, 600, 500 miligramos por decilitro, 600 miligramos por decilitro. La glucemia se pierde por la orina y como tiene poder osmótico, arrastra el agua. Y entonces la persona se deshidrata y arrastra el agua, se ponen ciertos mecanismos en acción y entra en acidosis. Entonces tiene una cetoacidosis, está deshidratado, tiene glucemias muy elevadas, entra a marearse, puede entrar en coma. Si tiene muy alta, si tiene glucemias muy bajas, podrá convulsivar porque no le llega glucosa al cerebro. Pero en todo el rango intermedio ni se da cuenta. Si una persona tiene 300 miligramos por decilitro de glucemia, lo tiene todos los días, ni se da cuenta. Puede tener 300, 200, 140. El tema es, en los valores que no son tan altos, ni cuando hace hipoglucemias, ahí la persona básicamente no se da cuenta. Pero la teoría glucocéntrica dice, che, si en vez de tener 200 miligramos por decilitro o 180 miligramos por decilitro, lo tiene por debajo de determinados valores, una hemoglobina glicosilada menor de 6,5 pongamos, o glucemias normales, digamos menores de 110, glucemias bajas, entonces va a tener menos riesgo de retinopatía y de lo cardiovascular. Y esa es la discusión, porque hay que demostrar que bajando realmente la glucosa disminuye el riesgo de lo microangiopático y de lo macroangiopático. Entonces todos los estudios que se hicieron desde los años 60, estamos hablando, que empezó con un estudio muy importante que se llamó UGDP, yo esto se los dejo, lo tienen escrito en el apunte de cátedra, mírenlo bien. Esto, después en los años 70 se desarrollaron estudios muy importantes que se llamaron, el más importante se llamó UKPDS. UKPDS hay muchísimos, y lo que hacían estos estudios era, tomaban un grupo y le daban dieta, o a veces medicamentos, para bajarle la glucemia a menos, por ejemplo, de 140. Y a otro grupo para bajarle la glucemia a menos de 126. Y veían si el grupo que tenía las glucemias más bajas durante muchos años tenían menos riesgo de neuropatía o retinopatía o se morían menos. ¿Se entiende bien esto? Marcos les contó del UKPDS, ¿no? Básicamente el UKPDS, bajando mucho las glucemias, lo único que pudo demostrar es, con una sulfonilurea, lograron que hubiera menos intervención quirúrgica para retinopatía. No significa que hubiera menos retinopatía, significa que hubo menos intervenciones, hubo ahí menos intervenciones. Todo lo demás, no hubo menos neuropatía, no hubo menos macrovascular. El infarto estuvo ahí en un punto límite, estadísticamente significativo, un poquitito menos, pero estuvo ahí, pero no lograban demostrarlo. Y después hicieron otros estudios, y siempre decían, che, es un error beta, falta poder estadístico al estudio. Entonces no logramos demostrar estas cuestiones, sobre todo lo macrovascular. En lo microvascular sí había algunos estudios interesantes, con insulina, y un estudio japonés muy chiquito, que modificando los valores de glucosa con insulina, en diabéticos tipo 2, lograron modificar lo microangiopático, y dudas en lo macroangiopático, en lo macrovascular. Ahora, estos estudios siguieron. Hay un estudio de este tipo, exactamente así, que se publica ahora en el 2019 y empiezan a aparecer varios. Yo les pongo dos, uno de estos y me parece que el otro es una... Este es un metaanálisis y después les muestro uno de los ensayos clínicos. Pero fíjense, este es un metaanálisis que aparece en el British Medical Journal. El British Medical Journal es una revista que yo particularmente, de las grandes revistas internacionales, el New England Journal of Medicine, el British, el Lancet, hay 4 o 5 revistas que son de primer nivel para divulgación médica. El British es como de las más honestas. Por ejemplo, si uno mira Lancet, hay mucha cuestión de medicamentos para las dislipemias,
de las estatinas así, que los estudios están publicados en el New England o a veces en Lancet. Y el British Medical es más crítica, es más coherente, digamos, tiene un comité editorial. Todas estas revistas tienen lo que se llama un comité por pares que evalúan el estudio, y el de la British es mucho más seria. Entonces yo cuando aparece algo en la British le doy un poquito más de bola. Entonces lo que hacen acá en el 2019 es mostrar un metaanálisis en el cual comparan diferencias entre esto que estábamos diciendo, control intensivo de glucemia, en el cual buscan glucemias que estén entre 6,5, hemoglobina glicosilada entre 6,5 y 7%, versus el tratamiento convencional se llama, o sea, mayor al 7%, puede ser 7,5, 8%. Y lo que observan es si hay beneficios en lo microvascular y en lo macrovascular. Y en esta, no me acuerdo si es revisión sistemática o metaanálisis, lo que observan es, juntan en lo microvascular 9, es un metaanálisis donde juntan 9 revisiones sistemáticas que incluían 12 ensayos clínicos y observan que no hay beneficios en outcome clínicamente significativos en lo microvascular. Entonces no se observan beneficios bajando la glucemia en lo microvascular, en enfermedad renal, en neuropatía o en ceguera. Sí en las variables subrogadas. Por ejemplo, en vez de nefropatía, sí mejoraba la microalbuminuria, sí había en la macroalbuminuria, sí en la fotocoagulación, que es la intervención. Entonces, por esto que les digo, por ejemplo, el UCA-PDS, gran estudio, muestra que mejora la fotocoagulación, pero no que la gente había menos ciegos. Y este es el tema, digamos, en algunas cuestiones que uno puede decir, che, esto es una variable subrogada. El médico decidió hacer esto, lo cual no significa que necesariamente en un grupo, a lo mejor más médicos decidieron, puede ser una cuestión de casualidad. Y en lo macrovascular, también con 9 revisiones sistemáticas hacen este estudio, tampoco se observan ventajas en mortalidad, en accidente cerebrovascular o en amputaciones. Sí se observa reducción en riesgo de IAM, en esto que les decía, pero se triplica el riesgo de hipoglucemias, o sea, los que buscan tener glucemias más bajas, tienen más riesgo de hipoglucemias. Y las hipoglucemias significa daño neurológico. Y aumenta 1 a 4% el peso comparado con el tratamiento convencional. O sea, sí mejora el tema del IAM en esta revisión, pero ojo con esto. Y este es un estudio que aparece en la New England Journal, en el 2022, en el cual, fíjense, es un estudio similar. Toman 5.000 pacientes diabéticos, el seguimiento es a 5 años, 2 grupos, uno con tratamiento intensivo, buscan bajar las glucemias, la hemoglobina glicosilada a menos del 7%, o tratamiento convencional, acá está es a más del 7%, y lo hacen agregando a metformina 4 medicamentos, que son insulina glargina, ustedes ya la están viendo, glimepirida, una sulfonilurea, liraglutide, que es un agonista GLP-1, o sitagliptina, que es un inhibidor de PP4. Ahora los vamos a ver. Y observan qué pasa a lo largo de 5 años con los outcomes micro o macrovasculares. Y lo que observan es, no hay diferencias en hipertensión, dislipemia, ni ningún outcome microvascular, y no hay diferencias en lo macrovascular. MACE, cuando dice MACE, es una variable combinada. ¿Me siguen bien, chicos? ¿No están perdidos? MACE es una variable combinada en la cual lo que se observa es si las personas tuvo o infarto, o accidente cerebrovascular, o muerte de causa cardiovascular. Básicamente es eso. El MACE 3 es eso. El MACE 4 es cuando a eso le agregan angina inestable, angor inestable. ¿Se entiende? Entonces, el MACE suele ser una variable que ustedes lo vieron, creo, en insuficiencia cardíaca usábamos el MACE. ¿Se acuerdan? Para observar que los agonistas, ahí veíamos que los agonistas GLP-1 tenían ciertas eficacias, etcétera, o los inhibidores de sodio glucosa. Ahora los vamos a revisar un poquito. Pero básicamente, en estos estudios lo que nos sirve es, básicamente los consensos, paulatinamente, a medida que pasan los años, nosotros como revisamos todos los años, a ver el consenso
2018 de la Asociación de Diabetes Americana versus el 2020 versus el 2021, ¿verdad? Y cada vez se corren más de la teoría glucocéntrica. Dicen, che, bueno, no hay que darle tanta bola, con lo cual acordamos nosotros siempre. El problema es que los consensos lo hacen a partir del momento en que aparecen medicamentos que no son efectivos para bajar la glucosa, pero sí modifican los riesgos. Pero, digamos, uno podría reconocer que bajar la glucosa no era efectivo, aunque no hubiera medicamentos para eso. Decir, che, no hay que centrarse acá porque el paciente no lo mejora. Y a pesar de que había evidencia acumulada durante muchos años de que no tenía que bajar tanto la glucosa, se les hacía, yo me acuerdo, yo ahora hace un tiempo que no estoy haciendo consultorio, pero hice consultorio muchos años y guardia muchos años, y a los pacientes diabéticos se recomendaba a veces hasta 3 veces por día sacarles hacerles el pinchazo. 3 veces todos los días, y a veces más. Era una cosa, pero Martín, cosa que ahora también fue cambiando. El pase de prediabetes a diabetes, de prediabetes entre comillas a diabetes, hay un estudio muy lindo que fue publicado a principios del 2002, algo así, creo que el 2002, en el cual comparan un grupo de pacientes a los cuales se les recomienda, se les da metformina, que era el fármaco indicado en ese momento, el fármaco más importante en ese momento para bajar la glucemia y para control de riesgo macrovascular. Ustedes saben que en el UCA-PDS hay toda una discusión con el rol de la metformina, ¿no? La metformina, hasta hace poco se decía, basándose en el UCA-PDS, que la metformina disminuía el riesgo de mortalidad, y uno mirando, leyendo bien el UCA-PDS, era como discutible, porque lo hacía solo en un grupito muy pequeño, de 200 y pico pacientes obesos, era como discutible si no era un error. Pero hasta hace muy poquitos años, como era el fármaco estrella, era el fármaco que había, se les indicaba metformina a todos los pacientes diabéticos que no usaran insulina. Entonces se indicaba metformina. Y se comparó eso con cambios en el estilo de vida, indicarles hacer ejercicio y cambios en la dieta. Y fíjense, el riesgo, lo que estamos mirando es la incidencia de diabetes, o sea, cuántos pacientes prediabéticos pasan a ser diabéticos a lo largo de los años, y lo que observamos, acá no sé, y lo que observamos es en cualquier año y más a medida que pasa el tiempo, los pacientes en los cuales se modificaba el estilo de vida tenían menos riesgo de pasar a ser diabéticos. O sea, esto es lo que les decía al principio. Modificando el estilo de vida, sí se modifican los riesgos. El riesgo de pasar a ser diabético y, siendo diabético, el riesgo de tener determinados outcomes. Esto está bastante claro. Y era mucho más efectivo que metformina y, por supuesto, si le dan placebo. Estos son los grupos farmacológicos. Hoy vamos a trabajar con los que no vieron la vez pasada. Hasta acá, en este práctico, ustedes están trabajando con insulinas, digamos, naturales o análogos de insulinas, o con sulfonilureas y con biguanidas, con metformina, ¿no? ¿Correcto? Y creo que no agregamos meglitinidas, porque se usa muy poquito. Y lo que vamos a ver ahora es el resto de los medicamentos. Los podemos separar así, fíjense, los que aumentan la insulina es lo que charlábamos antes. Los que aumentan los niveles de insulina circulando, ya sea porque reemplazamos la insulina que debería secretar el páncreas por insulina exógena, que es la insulina, la argina, la insulina que sea, las sulfonilureas, las meglitinidas es esto que les estoy diciendo. Meglitinidas es un grupo muy parecido a las sulfonilureas, que se usa cada vez menos, hay muy poquito, pero están en el mercado. Las nombramos simplemente, no tienen evidencia de eficacia para nada. O sea, no tiene evidencia de eficacia para nada clínicamente significativo. Sí bajan la glucemia, igual que lo hacen las sulfonilureas. Los análogos GLP-1 y CHIP, que es lo que vamos a ver hoy, y los inhibidores de PP4, después disminuyen la resistencia a la insulina, dijimos las biguanidas y las tiazolidindionas, y disminuyen la glucemia por otras vías, que nombramos hoy el acarbose, que es un inhibidor de la alfa-glucosidasa, y los inhibidores SGLT2.
Todo esto, estos son los grupos en diabetes. Estos son, si pensamos un poquito en la fisiopatología, acá lo que, digamos, tomando esta cuestión de la glucemia, lo que podemos observar es en el paciente diabético, por definición es el que tiene la glucemia aumentada. Y la glucemia aumentada puede ser porque esté disminuida, está aumentada la resistencia a la insulina, está disminuida la captación de glucosa en el músculo y en el tejido adiposo, está aumentada la producción de glucosa en el hígado y eso lleva con el tiempo a una disminución en la secreción de insulina. Esto es más o menos, con esto se podría más o menos hacer súper, hiper simplificadamente un primer esquemita de lo que ocurre con la fisiopatología. Y como está aumentada la glucemia, hay glucosuria. ¿Está bien? Con esto más o menos trabajamos. Y los posibles sitios de intervención con fármacos, los ponemos acá también. Por ejemplo, las insulinas, reemplazamos la insulina. Todos los grupos que nombramos antes, las sulfonilureas, meglitinidas, etcétera, para aumentar la secreción de insulina, para actuar sobre la resistencia a la insulina, las tiazolidindonas y las biguanidas, y los inhibidores de alfa-glucosidasa, inhibidores de SGLT2, actuando en otros lugares. Inhibidores de alfa-glucosidasa impidiendo la absorción de glucosa, la entrada de glucosa al cuerpo, y los inhibidores de SGLT2, que lo que hacen es aumentar la excreción de glucosa y de sodio. Ahora, esto lo tendríamos que modificar un poquito, pensando en esto que les decía, aparecen grupos farmacológicos que no son tan efectivos modificando la glucosa, pero sí evitan el riesgo cardiovascular, o disminuyen el riesgo cardiovascular. Esos grupos farmacológicos, los que han logrado demostrar eso, son básicamente tres. Los análogos GLP-1, o análogos GLP-1 y GIP, análogos duales, ahora lo vamos a explicar, los inhibidores SGLT2, y hay un grupo que no modifica la glucosa en absoluto, pero que está puesto en las guías, por lo cual lo vamos a comentar, que son los antagonistas de receptores de mineralocorticoides. Ustedes conocen a la espironolactona, ¿se acuerdan? Espironolactona o prelenone son antagonistas de receptores de mineralocorticoides, pero acá en las guías de diabetes están puestos los antagonistas de receptores de mineralocorticoides no esteroideos, que es la finerenona. Finerenona o finerenona. Básicamente, como la clase es larga, no voy a hablar mucho sobre esto, pero básicamente hay dos estudios en los cuales se probó la finerenona y en los cuales logra disminuir el riesgo cardiovascular. Los estudios son en pacientes diabéticos con daño renal. Con eso, las guías, los nuevos consensos, te extienden un poco la indicación y te dicen, che, si es diabético, usa este medicamento, la finerenona. Ya hay metaanálisis, mucho que ya lo meten. Y básicamente no hay estudios que lo comparen con otros antagonistas de receptores mineralocorticoides no esteroideos, o sea, con la espironolactona. Porque uno podría decir, ¿por qué no haces un estudio que compare este nuevo medicamento en pacientes diabéticos, si querés, contra un estudio que les des, espironolactona? Y vemos lo que pasa, a ver si hay diferencia. Eso no existe. Sí hay evidencias de que modifican, igual que lo hacen los otros grupos que actúan sobre el corazón, los cambios morfológicos que ocurren en el corazón cuando lleva a la insuficiencia cardíaca. ¿Se acuerdan de eso? Que veíamos que con el tiempo había cambios morfológicos y que había algunos grupos, los IECA, los antagonistas de receptores mineralocorticoides, y los beta bloqueantes, que disminuyen, que impiden ese cambio. Bien, esto les mostró Marcos otro esquemita, pero que es similar. ¿Qué es lo que pasa cuando miramos los posibles sitios de intervención? Tenemos que mirar el islote pancreático. Esto es un dibujito de la célula beta, y básicamente lo que ocurre acá es, cuando una persona come, la glucosa que entra llega por vía venosa al páncreas y se une ahí en la célula beta a un transportador GLUT2. Y entonces en el interior de la célula beta es tomado por una enzima, una glucosidasa, que la rompe
que la convierte en glucosa, perdón, que la fosforila a glucosa 6-fosfato. Y la glucosa 6-fosfato se rompe y los productos de la glucosa 6-fosfato lo que van a hacer es el cierre de los canales de potasio de esta célula. Y como se cierran los canales de potasio, se acumula potasio acá adentro y esto produce mayor cantidad de cargas positivas acá en el interior, apertura de los canales de calcio, que son voltaje dependientes, y al entrar el calcio movilizan los gránulos de insulina, que son secretados acá adentro. Y hacen que entonces que se libere cada vez que uno consume glucosa, digamos que se convierte en glucosa, se liberan gránulos de insulina al interior. Y esta insulina es la que va a actuar en el resto del cuerpo, en las células del tejido adiposo, por ejemplo, o en el músculo, haciendo que capte, la insulina hace que se capte la glucosa. Y la glucosa baja de esa manera de la sangre y se acumula como glucógeno. O se reconvierte en el tejido adiposo o se acumula como glucógeno. ¿Se entiende? O en el hígado también. Ahora, este es un mecanismo básico. Ahora, sobre esto, por ejemplo, a través del sistema parasimpático, la unión de acetilcolina a ciertos receptores activa una secuencia de segundos mensajeros, que son los que conocemos, IP3-diacilglicerol, que terminan aumentando los niveles de calcio y movilizan los niveles de acetilcolina. Este es otro mecanismo de los niveles de insulina. Este es otro mecanismo por el cual también se libera insulina. Y otro mecanismo tiene que ver, por ejemplo, con el producido por el glucagón o con unos péptidos que se llaman GLP-1. Son péptidos similares al glucagón, análogos del glucagón, que son liberados por células del intestino. Cuando la persona consume los aminoácidos o la glucosa intestinal, hacen que algunas células que están en el yeyuno y en el duodeno liberen esto que se llama GLP-1, glucagón-like péptido 1. Péptido similar al glucagón, porque antes no se sabía cómo estaba formado. Y esto, que dura solo unos pequeños minutos, se libera y cuando llega a la célula beta, se une a un receptor y uniéndose al receptor aumenta los niveles de AMP cíclico, proteína quinasa A, termina también movilizando a través del calcio, movilizando los gránulos de insulina. O sea, hay tres vías básicamente que hace que la insulina que se acumula acá en los gránulos se libere. ¿Se entiende bien esto? Bueno, las sulfonilureas ustedes ya las están mirando ahora en el práctico de esta semana, así que no las cuento mucho. Básicamente lo que hacen es, se unen al receptor sur de la célula beta, se cierran los canales de potasio, como hace la glucosa, y libera entonces insulina en forma independiente de la ingesta, porque no necesita de glucosa para liberarla. Y tiene, para disminuir la glucemia, los medimos en hemoglobina glicosilada, disminuye 2 puntos de hemoglobina glicosilada. Quiere decir que si nuestro objetivo es lograr hemoglobinas glicosiladas, por ejemplo de 7, y una persona tiene 8,5 de hemoglobina glicosilada, que es algo bastante común, pensamos que dándole cantidades adecuadas de glibenclamida, de glimepirida, qué sé yo, vamos a lograr ese objetivo terapéutico. Porque baja entre 1,5 y 2 puntos la hemoglobina glicosilada. ¿Me entienden bien esto? Cuando yo digo un punto de hemoglobina glicosilada, estoy diciendo más o menos 30 miligramos de glucemia. Quiere decir que logro bajar como máximo unos 60 miligramos la glucemia. Quiere decir que si una persona tiene 300 miligramos de glucemia, cuando lo pincho, dándole una sulfonilurea no lo van a lograr. Ahí ya probablemente tenga que llevarlo a otra cosa, a una insulina. El problema que tiene es que producen hipoglucemias y el aumento de peso. La hipoglucemia leve en un porcentaje de los pacientes y severa. Cuando digo severa es paciente hospitalizado, paciente que convulsivó, paciente hospitalizado, paciente que tiene daño neurológico. O sea que no estamos hablando de una pavada. Es muy serio. A mí me ha pasado algunos pacientes que he tenido, digamos, diabéticos que tuvieron hipoglucemias severas y los he visto después de internaciones y cambian. No es. Coma diabético puede ser coma cetoacidótico, porque tenés glucemias muy altas y hace una cetoacidosis, o por hipoglucemias. Cualquiera de las dos podría llevar a un coma. El tipo te viene
básicamente con pérdida de conciencia. Y ahí hay que distinguir cuál de los dos es. Bueno, y acá, digamos, esto es Marcos lo usó y es adecuado, es un estudio, no lo puse acá, abajo. Bueno, es un estudio que es un metaanálisis donde va comparando básicamente los riesgos, esto creo que es del 2020, en alguna otra de las filminas lo aparece, los riesgos y los beneficios con colores. Acá se los digo un poquito más despacio porque con este tema de usar el power vamos muy rápido todo, pero lo que estamos mirando acá es los distintos grupos, por ejemplo acá tenemos las sulfonilureas, todas estas son sulfonilureas, y entonces hace un análisis global de sulfonilureas y acá mira sulfonilureas versus placebo y acá mira las distintas sulfonilureas, clorpropamida, glibenclamida, glimepirida, qué sé yo, para distintas cuestiones. ¿Cuánto modifican el MACE? Y entonces si están en celeste quiere decir no modifican. Básicamente no tienen evidencia de que disminuyan esta variable combinada. ¿Cuánto modifican la muerte por causa cardiovascular? Y básicamente es todo celeste. Básicamente no tienen evidencia de que modifiquen demasiado lo micro o lo macrovascular. Hay alguna evidencia que es la del UKPDS para este tema de la fotocoagulación, pero no para el riesgo de ceguera, etc. Y con glimepirida está aumentado el riesgo de ACV. Hay algún estudio que ha mostrado aumento de ACV. Y glipizida, aumento de riesgo de causa cardiovascular. Y esto pone en alerta, agregado a lo que ya sabemos del UKPDS, cuando los pacientes, un subgrupo de pacientes que tomaban sulfonilureas y se les dio metformina, aumentó la mortalidad, se duplicó la mortalidad. Entonces, y aparecen otros estudios, entonces sulfonilureas siempre están medio sospechadas. Y entonces uno podría plantearse para qué darle sulfonilureas si básicamente no modifican nada clínicamente importante. Sí modifican la glucemia, pero si no modifican lo demás. ¿Se entiende bien esto? Por esto yo insisto mucho y nosotros insistimos con el tema de variable subrogada, variable clínicamente significativa. La glucemia es una variable a tener en cuenta, muy en cuenta, pero no deja de ser una variable subrogada. Si no modifica todo lo demás, bueno, podría discutirse. Y entonces, en este momento, están como retiro. Lo otro que hace que estén en retiro es que están venciendo las patentes. Son medicamentos relativamente baratos, cuyas patentes están más o menos vencidas, entonces tienen poco interés para el mercado. Los estudios que se hacen y que logran demostrar evidencia para algo, los hacen los laboratorios, básicamente. Lo hace la industria. Si deja de interesarles un medicamento porque está vencido la patente, no vamos a tener nunca evidencia de que sulfonilureas logren algo. Pero son medicamentos, yo creo hace muchos años que la indicación en las guías era paciente con diabetes tipo 2, dale metformina y como segunda indicación, hace muchos años era siempre sulfonilureas. Luego aparece sulfonilureas y tiazolidindionas. Y luego aparecen los otros grupos. Y uno podría decir, che, sulfonilureas agregado a metformina, no sé si darle. Porque en realidad la poca evidencia que hay lo que muestra es que aumenta la mortalidad. ¿Que le baje la glucemia? Sí, le baja. El paciente está contento, el médico está contento cada vez que lo pincha, pero se va a morir antes. Entonces, es un problema ahí. El otro grupo, ustedes lo tienen escrito en la introducción, quizás Marco se lo haya contado, es el de las tiazolidindionas. ¿Se acuerdan esto? ¿Les suena? ¿Estoy hablando en chino? ¿Alguien estudió para el trabajo práctico de esta semana? Es para la semana que viene. Las tiazolidindionas es el de la semana que viene. Sí. Pero se los nombramos en el apunte de cátedra de este, ¿no? Ya algo lo estiramos. No. No, lo que hace es disminuir la resistencia a la insulina. Actúa por un mecanismo que no se los pongo porque esto es pura bioquímica y no tiene sentido que se aprendan cadenas de bioquímica. Pero actúa en las células periféricas, en los adipocitos, en el músculo, y lo que hace es disminuir la resistencia a la insulina. El tema de las tiazolidindionas, cuando yo era estudiante de medicina, en la década del 90, aparece el grupo de las tiazolidindionas, que son la rosiglitazona y la pioglitazona. Son medicamentos
sumamente interesantes porque bajan efectivamente la glucemia. Y aparecen estudios, aparece el DREAM, otros estudios, en el cual logran demostrar que las tiazolidindionas disminuyen el pase de pacientes prediabéticos a diabéticos. O sea, esto que mostrábamos con la metformina, que también lo baja, las tiazolidindionas lo bajan. El estudio tenía un problemita que era que, claro, disminuía el pase de prediabéticos a diabéticos mientras tomaban la tiazolidindiona, que son las que mantenían la glucemia baja. Pero dejaban de tomarla y inmediatamente eran diabéticos. O sea, es como medio tramposo. Che, mientras tomás esto, un medicamento que te controla la glucemia, bueno, no vas a ser diabético. En realidad sos diabético, nada más que tenés las glucemias controladas. Pero la interpretación mundial, internacional, todos los consensos te decían, segundo, darle metformina a los pacientes, porque está aprobada por los UKPDS que disminuye mortalidad, cosa que ahora se cuestionó, porque aparecieron los otros medicamentos, porque la metformina perdió gracia porque no tiene patente. Y segundo, dale sulfonilureas o tiazolidindiona, dale rosiglitazona. Con el tiempo se fue acumulando evidencia que la rosiglitazona, sobre todo que era el gran medicamento en ese momento, tenía un problema, que es que bajaba efectivamente la glucemia y disminuía la posibilidad de pase de prediabéticos a diabéticos, digamos, pero los pacientes se morían por causa cardiovascular. Se morían más que los que no la tomaban. Es un inconveniente. ¿Qué ocurría con las personas que tomaban en ese momento rosiglitazona? Y entonces esto empezó a aparecer mucho en estudios, en un estudio no se le dio importancia, en otro estudio no lo pudieron ocultar demasiado. La rosiglitazona era el fármaco antidiabético para la diabetes más vendido en el mundo en ese momento, estoy hablando de los finales de los 90, hasta que más o menos por el 2007 la FDA, con mucha presión a nivel internacional desde distintos espacios científicos, decide hacer un metaanálisis, y en el metaanálisis queda evidenciado que la rosiglitazona aumenta no solo el riesgo de insuficiencia cardíaca y no solo el riesgo de infarto, sino la muerte cardiovascular. Con lo cual el laboratorio graciosamente decide retirar momentáneamente rosiglitazona del mercado, no se le hace juicio, retira la rosiglitazona y queda la pioglitazona, que es la otra tiazolidindiona. La pioglitazona mostró en un estudio, creo que es en el Advance, en un estudio, muestra que disminuye las complicaciones nefróticas. Y entonces la pioglitazona sigue estando en el mercado, y la rosiglitazona en algunos mercados también. Acá la verdad que en Argentina creo que no, o sí está, muy poquito. Pero básicamente lo que hacen es, entonces, aumentan la sensibilidad de la insulina en los tejidos periféricos, captan mejor la glucosa, hace lo mismo con el hígado, disminuye la hemoglobina glicosilada, no es una maravilla, pero la disminuye hasta cerca de 1.5, pero como potencia la acción de la insulina, digamos, aumenta el peso, entre 2 o 4 kilos, produce edemas, tiene el riesgo de edemas, y también aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca, aumenta 5 casos cada 1000 pacientes tratados. Produce osteoporosis, y está demostrado entonces que aumenta el riesgo de fractura en mujeres, aumenta el infarto y aumenta la muerte de causa cardiovascular, produce hepatotoxicidad. Con todo esto, uno diría, che, las tiazolidindionas no hay que usarlas, y esto fue aceptado, digamos, por las sociedades de diabetes, en análisis globales, en los cuales dicen, bueno, en análisis globales la rosiglitazona incrementa el riesgo de infarto de miocardio, de insuficiencia cardíaca, qué sé yo. La rosiglitazona básicamente no se usa, pero la pioglitazona sí. Y si está en el mercado, hay muchos médicos que la utilizan, uno podría preguntarse por qué, y tiene que ver básicamente con una cuestión de mercado. Pero digo, fíjense esto, porque si nuestra idea es, che, ¿es un medicamento eficaz? Es eficaz. La pregunta es eficaz ¿para qué? ¿Para qué es eficaz la rosiglitazona? Para disminuir la glucemia. Y ahí vuelvo nuevamente, si disminuir la glucemia es el objetivo terapéutico buscado, es eficaz para lo que vos querés. Pero ustedes tienen que plantearse para lo que quieren. Si disminuyendo la glucemia, solo disminuye la glucemia, y todo lo demás empeora, no la damos.
Con lo cual nosotros no la incluimos en nuestro formulario P a menos que haya un problema de razonamiento. ¿Se entiende esto? Pero esto es una decisión individual. Uno puede decir, che, yo la uso porque de última, a mí me pasa con las médicas de, yo soy director de un hospitalito, digamos, un hospital pequeño, y tengo discusiones con algunas médicas que son buenas médicas, y sin embargo, si nosotros nos dan como muestras pioglitazona o nos dan otros medicamentos que ahora les voy a mostrar, y que solo bajan la glucemia, ellas se los dan a los pacientes. Y yo le digo, che, le estás induciendo que después se tenga que comprar. Son pacientes que vienen de la villa. No son más o menos. Se están gastando un montón de guita en algo que no les sirve para nada. Me dicen, bueno, pero es lo que tenemos y nos dieron un montón de muestras. Se las damos. Eso es un razonamiento erróneo. Es muy difícil de discutir, ¿eh? Sí, ¿alguien por ahí? Perdón, digo... ha demostrado algunas ventajas en lo nefropático, en el riesgo nefropático del riñón. Las incretinas son, en este momento hay, como en otro momento apareció tan fuertemente el tema de las glitazonas, de la rosiglitazona, pioglitazona, y todos los médicos la indicaban, porque es lo que indicaban las guías, los consensos, las sociedades científicas, la Sociedad de Diabetes Argentina, te decía de cabeza. Yo he tenido discusiones en ese momento con diabetólogos, estoy hablando de los 90, de los principios de los 2000, discusiones con diabetólogos en los cuales no había aceptación de que pudiera producir, o sea, sí o sí había que usarla. Esto, cuando el especialista en cardiología, sobre todo el especialista en insuficiencia cardíaca, es el primero que te va a decir, che, tenés que usar sacubitrilo valsartán. Y el especialista en diabetes es el primero que te va a decir, che, tenés que usar el medicamento de moda. En ese momento era la rosiglitazona y ahora son los análogos GLP-1 y los inhibidores SGLT2, que son medicamentos que están demostrando eficacia, no estamos hablando de algo similar a las glitazonas, son medicamentos que están demostrando eficacia, pero con estudios que los exageran. Dicen, che, disminuyen el riesgo de muerte en pacientes diabéticos. Y esto es lo que vamos a poner un poquito en discusión acá. Porque los clínicos, si lo van a discutir en MIC, todos te dicen, che, análogos GLP-1, obvio. Inhibidores SGLT2, obvio. Y es obvio con discusiones, no tan obvio. Las incretinas, cuando hablamos de incretinas, son estas sustancias que son liberadas a nivel intestinal, básicamente estamos hablando de análogos GLP-1, de análogos que son GLP-1 y CHIP, que se liberan en otra parte del intestino, unas se llaman células K, otras L, no importa. Son liberadas básicamente en la parte alta del intestino, cuando en el intestino pasa glucosa, aminoácidos, cuando pasan sustancias se liberan estos y duran minutos. Y estos son degradados por una enzima que se llama DPP4, no me acuerdo cómo, no sé cuánto, pero son degradados por la DPP4. Entonces son degradadas rápidamente, entonces circulan por algunos minutitos, llegan al páncreas, hacen su efecto que les había mostrado antes, pero son degradadas rápidamente por los DPP4. Entonces cuando hablamos de las incretinas, básicamente estamos hablando de análogos GLP-1, análogos duales, CHIP GLP-1 o inhibidores de PP4. Ahora les muestro con una esquemita de nuevo esto. Básicamente decimos que la ingesta va a producir un aumento de la glucemia y eso va a llevar a un aumento de la secreción de insulina. El aumento de incretinas producidas a nivel intestinal lo que va a hacer es estimular la secreción de insulina. Lo que dijimos antes, ¿está bien? No hay nada nuevo. Ahí. Y son degradadas por una enzima que es DPP4. Y otro efecto que tienen las incretinas es disminuir el apetito y disminuir el vaciado gástrico, con lo cual las personas pierden peso. Por lo cual nosotros las conocemos de ¿qué trabajo práctico? De obesidad. Cuando estamos hablando de semaglutide, liraglutide, estamos hablando son estas drogas, análogos GLP-1 o análogos duales. Los vimos ahí. Decimos que las sulfonilureas o las meglitinidas, este grupo que no vamos a resaltar, lo que hacen es estimular la secreción de insulina.
Y los análogos GLP-1 también hacen lo mismo. Y los inhibidores de PP4 inhiben a la de PP4. Así que no hay mucho secreto. Esto es básicamente como para mirarlo, introducirnos acá. Los análogos GLP-1, la diferencia que tienen con el GLP-1 natural es que dura más tiempo. La vida media es más larga. Y entonces tienen más tiempo, producen más secreción de insulina. Pero hay que darlos por vía subcutánea. Ahora existe el semaglutide, no me acuerdo si lo vimos en obesidad, el semaglutide por vía oral existe, pero no en el país. Todavía no está comercializado. Y tiene menos eficacia que el semaglutide subcutáneo. Creo yo que no está comercializado, si alguno sabe. Básicamente disminuyen moderadamente los niveles de hemoglobina glicosilada, bajan el peso, un promedio de, pongamos, 6 kilos, 5 kilos, esto se acuerdan que lo habíamos visto, y pueden mejorar un poquito el perfil lipídico. Acá me puse esto para no olvidarme, que es este tema. Cuando estamos hablando de análogos GLP-1, estamos hablando del liraglutide, a ver, acá creo que tengo los nombres. No. Bueno, estamos hablando de liraglutide, de semaglutide, de exenatide, ¿sí? Las diferencias son básicamente cada cuánto hay que ponerlos. Por ejemplo, el exenatide hay que ponerlo hay que ponerlo varias veces por día, por lo menos 2 o 3 veces por día. El liraglutide una vez por día, el semaglutide una vez por semana, entonces van ganando en esto. Y lo otro es que cambian un poquito en eficacia, han demostrado mayor eficacia, sobre todo para el tema de peso, semaglutide y últimamente sobre todo el tirzepatide, que es un análogo dual. Pero los estudios que demuestran eficacia a nivel cardiovascular son estudios, les cuento cómo comienza el tema. Vieron que les dije que la rosiglitazona producía más mortalidad, más muertes. Y esto obligó a la FDA a sacar una disposición. La disposición decía que cualquier medicamento que se usase en diabetes tenía que demostrar por lo menos que no produjese daño cardiovascular. O sea, no podían sacarse nuevos medicamentos al mercado sin demostrar que no eran dañinos a nivel cardíaco. ¿Por qué? Porque las sulfonilureas estaban sospechadas y con la rosiglitazona era un escándalo. Mucha más gente moría. Le estamos dando medicamentos matando personas. A partir de ahí, a partir del año 2007, empiezan a hacerse estudios con otros medicamentos y ahí uno de los grupos más importantes es esto, análogo GLP-1. Los estudios, el problema es que lo que está pidiendo la FDA son estudios, ensayos clínicos que demuestren que no producen un efecto adverso, que no aumentan el riesgo. No están diciendo, che, son eficaces sino no aumentan el riesgo de que se te mueran. Es esto. Entonces son estudios que se pueden hacer con estudios que se llaman estudios de no inferioridad. Quiere decir que no necesitas demostrar que un medicamento es mejor que el otro medicamento que ya está en el mercado. No es mejor que la metformina. Simplemente demostrar que no mata más gente que el placebo. Y le ponen los límites del intervalo de confianza, los límites superiores, le ponen al principio lo que es un límite que es un 30%, o sea, si al principio es 80%, y antes de sacarlo al mercado, cuando lo sacan al mercado, o una vez que ya está comercializado, tiene que demostrar que no aumenta el riesgo cardiovascular hasta un 30% más. Con eso ya se considera que no atraviesa el límite de inferioridad. ¿Se entiende esto? O sea, son muy generosos. Si un medicamento produce un 30% más de infartos o muerte cardiovascular, de todas maneras se considera no inferior al placebo. Con estas condiciones se tienen que hacer estos estudios. Esto es para permitir, y entonces, y en los estudios de no inferioridad no se necesitan tantos pacientes como los otros. Y acá lo que tienen que demostrar es contra placebo. Y empiezan a hacer estos estudios. Y lo otro que se permite es un cambio en lo que son los ensayos clínicos. Hasta ahora nosotros siempre miramos un ensayo clínico y decimos, che, yo pienso un ensayo clínico, pienso el diseño. En el diseño digo, esto le voy a dar esta droga versus placebo, voy a ver qué es lo que pasa con este outcome. Insuficiencia cardíaca, después de 5 años. Y ahora no, a partir de que comienza esta disposición de la FDA, empiezan a aparecer, como los ensayos clínicos son muy caros, son muy largos, se necesita un montón de pacientes,
empiezan a aparecer lo que se llama ensayos con diseño adaptativo. Entonces, ¿qué significa? Y vamos a fijarnos un objetivo terapéutico, pero vamos a hacer una evaluación dentro de 1 año o dentro de 2 años. Y vamos a ver si se necesitan más pacientes o cuál de los outcomes en realidad se está logrando, y vamos a redefinir los outcomes en función de esto. Entonces podemos redefinir los outcomes y decir, bueno, en vez de mirar infarto, miramos infarto no silente. O en vez de mirar mortalidad, miramos mortalidad cardiovascular. Redefinimos los outcomes. Lo cual es bastante interesante porque hace que los ensayos clínicos puedan ir como rediseñándose y apuntando mejor. El problema es que si el ensayo clínico, las personas que hacen los ensayos clínicos son las personas que diseñaron la droga, que tienen interés en sacarla al mercado, o sea, los laboratorios, y están enterados de esos resultados intermedios e intervienen, y te dicen, bueno, vamos a mirar infarto. Pero infarto es muchas cosas. Infarto es una persona que tiene un punto J elevado, infarto es una persona que tuvo dolor y enzimas, infarto es una persona que no tuvo dolor, pero tiene enzimas elevadas y un electrocardiograma con un punto J tanto, qué sé yo. Cualquiera de estos es un infarto. Uno será un infarto silente, porque no tuvo clínica, no le duele, y el otro el infarto no silente. Y a lo mejor, cuando hacen el análisis intermedio, dicen, bueno, hasta ahora consideramos todo esto infarto, y ahora vamos a sacarle los infartos silentes. Y sacándole los infartos silentes te da el resultado significativo, clínicamente significativo. Y esto es el problema de los ensayos adaptativos, que las personas que intervienen en el rediseño del ensayo no deberían estar enterados de los resultados hasta ese momento, pero están enterados. Nosotros les ponemos un boletín que se llama el EMPAREG, que es el ensayo clínico con el cual se prueba la empaglifosina, que es uno de estos estudios, en lo cual les propongo que lo lean. No me acuerdo si lo pusimos como bibliografía obligatoria o adjunta, pero les propongo que lo miren, porque ahí explica bien este tema de los problemas que hay, cuántos cambios, la cantidad de cambios que logran. Y entonces, haciendo todos estos cambios, logran decir, che, mejoramos, este medicamento disminuye mortalidad, o disminuye mortalidad cardiovascular. Y esto es como bastante discutible, porque a lo mejor si no hubieran hecho todos estos cambios, no lo hubieran logrado. ¿Se entiende? Sí son medicamentos que evidentemente son eficaces en términos de lo cardiovascular. Y han logrado eficacia, ¿por qué? Porque hay varios estudios hechos. Y han logrado eficacia en varios estudios, por ejemplo, en el MACE. En el MACE, para el MACE, cuando miramos MACE como outcome, los análogos GLP-1 son bastante coherentes todos los estudios. Lo que es un poco discutible, para mí sumamente discutible, es que disminuya mortalidad. ¿Se entiende bien esto? Esto lo resumimos, para no mostrarles 500 estudios, ensayos y cosas, lo podemos resumir un poquito con esta idea. En el British Medical Journal del 2023 se resume los resultados, esto ustedes lo tienen, los resultados, por ejemplo, de esta intervención contra placebo, agonistas inhibidores SGLT2 y agonistas GLP-1, los mineralocorticoides no esteroideos, la tirzepatide, metformina, qué sé yo, y lo pone fácil, es fácil de mirar porque está con colores. Si está con un verde oscuro, te dice, che, esto realmente es efectivo. Por ejemplo, los inhibidores SGLT2, para disminuir la causa de muerte, para disminuir la mortalidad por cualquier causa, perdón, les da un resultado de 0,88. O sea, disminuye un 12% el riesgo de muerte por cualquier causa. Y con un intervalo de confianza que va de 0,83 a 0,94. O sea que en el peor de los casos te disminuye un 6% el riesgo de muerte. Y entonces te lo pone en verde. ¿Se entiende? Acá está mirando mortalidad cardiovascular, infarto, stroke, etc. Entonces fíjense, por ejemplo, miramos las sulfonilureas y en este análisis dicen, che, las sulfonilureas básicamente en gris quiere decir no te cambia nada. ¿Por qué? Porque el intervalo de confianza, a pesar de que te da para arriba, para abajo, el intervalo de confianza atraviesa el 1. ¿Está bien? Entonces básicamente no lo tiene muy en cuenta, pero ojo que produce hipoglucemias. Esto es una manera rápida como de mirar las distintas cosas que nos interesan. Está bastante bien. Cuando uno hace un análisis fino de esto, tenemos algunos problemas. Por ejemplo,
Acá en los agonistas, en los SGLT2, te dice, bueno, disminuye la causa de muerte. Ahora vamos a ver este problema que tenemos. Si el ensayo clínico, el EMPAREG, te logró disminuir la causa de muerte y hay otros 4 o 5 ensayos que no lograron disminuir mortalidad, pero el EMPAREG te empuja el resultado y en el metaanálisis te va a dar esto. Este es el problema que tenemos. Y si el EMPAREG es sucio, es un ensayo clínico sesgado a propósito, para mostrar que disminuye mortalidad y el resultado te muestra esto. Ellos solo miran el resultado. Ahí tenemos estos problemas. Pero básicamente, esto se los voy adelantando, los agonistas, los inhibidores SGLT2 han demostrado coherentemente disminuir el riesgo de insuficiencia cardíaca. Y en eso son muy interesantes. Y tienen estudios en los cuales han demostrado también disminuir el riesgo en lo renal. Entonces, en esos dos tienen como son interesantes. Los GLP-1, los agonistas GLP-1, básicamente lo que tienen es, digamos, cuando uno mira los distintos estudios, acá creo que no lo diferencia, pero básicamente lo que disminuyen es el MACE, es el riesgo de esa variable combinada. Y disminuyen el peso, mucho más no. En cambio, por ejemplo, no son buenos en la disminución de insuficiencia cardíaca. En el disminuir el riesgo de insuficiencia cardíaca no han mostrado coherencia los estudios. En mortalidad tampoco. Es como bastante discutible. Y como son dos grupos, en los cuales los laboratorios son los dos grupos en el candelero ahora, los laboratorios están peleando por esto, por ganar nicho, digamos, por demostrar que disminuye insuficiencia cardíaca o qué sé yo. Pero esto es lo que, se los digo así rápidamente, porque tengo miedo que no me alcance el tiempo, lo que han tenido más eficacia. Fíjense, los GLP-1 para admisión al hospital por falla cardíaca no tienen un intervalo de confianza entre 0,83 y 0,99, o sea, están ahí en el límite. Y esto mirándolo así desde muy lejos, si uno lo mira desde cerca, no tienen demasiada eficacia. Y lo que pasa acá, por ejemplo, con la finerenona, que es este medicamento que figura ahora en los consensos, si uno mira este metaanálisis, te lo señala en verde oscuro y te dice, che, tiene eficacia. Pero si miras el resultado, te dice, disminuye mortalidad, por ejemplo, por cualquier causa, un 0,89, o sea, te disminuye un 11%, pero el intervalo de confianza es 0,79 a 1. ¿Qué problema tiene esto? ¿Qué problema tiene? Toca el 1. Quiere decir que el resultado de esto te está diciendo, disminuye un 11%. Ahora, en realidad podría ser que no te cambie nada, porque el resultado podría ser 1. O sea, 1 es 1 sobre 1, no te cambia nada. ¿Se entiende? Acá estamos mirando riesgo relativo, o sea, estamos mirando una división. Si toca el 1, y a esto lo ponen en verde. ¿Por qué? Porque no sé. Y cuando mirás, si no miran solo el cuadrito, sino que miran el estudio, miran los resultados del estudio y las conclusiones le ponen una polenta a la finerenona, que uno pensaría que el estudio no está hecho para meter finerenona en el mercado. Bueno, estos son los problemas que tienen. En líneas generales nos sirve como para mirar un poquito las distintas cosas, en líneas generales. Fíjense que los demás no tienen demasiada cosa, incluso metformina, que hasta hace muy poquito tiempo cualquier consenso te decía es el único medicamento que disminuye mortalidad, ahora te lo ponen, bueno, en realidad no se puede decir que disminuye mortalidad. ¿Me siguen bien? ¿Están mareados? Terminamos ahora en un ratito lo más. Acá este es otro punto que a mí me interesa. A ver si lo tengo acá marcado. Que es cuánto modifica en términos de reducción de riesgo absoluto. Mirando este mismo análisis te pone el riesgo relativo y esta misma tablita, pero con riesgo absoluto. Y entonces uno podría decir, por ejemplo, los agonistas GLT2, los antagonistas GLT2, perdón, disminuyen el riesgo de muerte, digamos, si se tratan 1000 pacientes durante 5 años, va a haber 17 muertes menos. Pero va a haber, digamos, 987 personas, no sé cuánto, 983 personas que están tomando el medicamento que no van a haber evitado su muerte.
Y nosotros podríamos comparar esto, estos valores, con los riesgos. Porque los antagonistas GLT2 aumentan el riesgo de infecciones genitales, lo cual es un riesgo menor, pero aumentan el riesgo de amputación, por lo menos algunos de ellos, y aumentan el riesgo de cetoacidosis. Entonces no es simplemente, no es mirar simplemente el beneficio. Uno mira cuánto te disminuye y cuánto te aumenta el riesgo. Y el otro punto es, les pongo acá, otro metaanálisis que aparece en el British Medical Journal en el 2021, se los cuento acá lo que estamos mirando. A ver, yo se los leo acá, porque ahí no se entiende nada. Estamos mirando arriba la diferencia absoluta, o sea, el riesgo absoluto, estamos mirando la reducción del riesgo absoluto, comparando agonistas GLP-1 contra placebo, si 1000 personas se tratan a lo largo de 5 años. 1000 personas tratándose a lo largo de 5 años van a tener, y acá lo que tiene de interesante es que miran en función del riesgo cardiovascular en este metaanálisis. Entonces dicen, personas que tienen riesgo cardiovascular muy bajo, personas diabéticas con riesgo cardiovascular muy bajo, hasta un riesgo cardiovascular pero con factores de riesgo moderado, alto o muy alto. Ahora, y te dicen, si vos le das agonistas GLP-1 a personas que tienen muy bajo riesgo cardiovascular, pero consideran personas con muy bajo riesgo cardiovascular personas que ya son diabéticas, o sea que no es tan bajo, vas a tener 2 muertes menos. Si estás mirando personas que tienen muy alto riesgo cardiovascular, porque además tienen factores de riesgo o daño de órgano blanco, vas a evitar 24 muertes. Entonces acá sí valdría la pena mirar esto. No es lo mismo darle a una persona que simplemente es diabética, es joven, no tiene demasiado daño. ¿Cuál va a ser el beneficio? No va a ser lo mismo que si se lo das a una persona que ya está como bastante afectada. Digamos, vas a tener más beneficio o más beneficio demostrado. Y nuevamente miramos este punto, o sea, vamos a evitar, en el mejor de los casos, perdón, yo veo muy mal, vamos a evitar acá, si miramos mortalidad, que es el outcome más interesante, evitamos 24 muertes, pero estamos diciendo, che, 976 pacientes van a estar tomando esta medicación a lo largo de 5 años sin lograr ese beneficio. Y esto es lo interesante de mirar reducción de riesgo absoluto. A diferencia de lo anterior que mirábamos riesgo relativo y parecía más intenso. Bueno, y está el tema de los riesgos. Acá vas a tener 58 eventos gastrointestinales severos. Severos no significa dolor de panza, sino que significa internación. Bien, los efectos adversos de los agonistas GLP-1 los conocen por obesidad, náuseas, vómitos. El riesgo de pancreatitis ahora está mucho más en el candelero, como se usan más, empezaron a aparecer estudios y aparece mucho más evidencia de pancreatitis. El posible aumento de cáncer de tiroides y sobre todo lo gastrointestinal, que lo tienen entre 30 y 50% de los pacientes. Bueno, esto ya lo vimos un poco. Lo que cambia en análogos GLP-1 con obesidad es la dosis. En obesidad se usan dosis mayores, 2,4 miligramos de semaglutida, acá se utilizan hasta 1 miligramo más o menos, 1 o 2 miligramos. Tirzepatide, que es el análogo dual, no tiene hasta ahora evidencias en MACE, en mortalidad, ni otros outcomes clínicamente significativos. Igual yo ahora no revisé si había algún ensayo reciente que hubiera alguna evidencia, pero hasta ahora creo que no hay demasiado. Y tiene mayor frecuencia de efectos adversos y es más caro. Este es otro grupo que son los inhibidores de PP4, las gliptinas. Básicamente es esto que les mostraba antes, el mecanismo de acción es lo que les mostraba antes, no lo repito. Tienen eficacia moderada para bajar la hemoglobina glicosilada, no modifican el peso, se dan por vía oral, y hablamos de gliptinas porque todos terminan en gliptinas. Sitagliptina, vildagliptina, saxagliptina, etc. Son medicamentos que están muy fuertemente instalados en el mercado.
Fíjense que cuando miramos, de acá sale la evidencia esta del Lancet del 2020, cuando miramos la evidencia, básicamente no modifica el MACE, no modifica el riesgo cardiovascular, no modifica el riesgo de ACV y aumenta el riesgo, en una de ellas por lo menos, de falla cardíaca, de insuficiencia cardíaca. Con lo cual, a pesar de ser medicamentos que están ampliamente puestos en el mercado, uno podría plantearse cuál es la ventaja sobre, por ejemplo, sobre las sulfonilureas. Porque además bajan menos la glucemia que las sulfonilureas. Y no modifican nada y te aumentan el riesgo. Entonces, nuevamente, variable clínicamente no significativa, variable subrogada, algo modifican. Todo lo demás no han logrado demostrar nada. ¿Para qué se los damos? Pero cuando miramos los efectos adversos, producen angioedema, aumentan el riesgo de pancreatitis, aumentan el riesgo de artralgias y de infecciones en las vías urinarias y nasofaringe. Entonces tienen riesgos. Cuando miramos lo que dicen las guías de la ADA sobre esto, yo lo copié esto literalmente, dice: la alta tolerabilidad y la modesta eficacia de los inhibidores de PP4, o sea, ¿cuál es la ventaja? Son tolerables, se los da por vía oral, no te producen náuseas y vómitos. Tienen modesta eficacia, sí, podrían significar que son adecuados para poblaciones específicas. Entonces el tratamiento para pacientes con hiperglucemia con insulina basal más de inhibidores de PP4 ha demostrado ser efectivo y seguro en pacientes adultos con diabetes tipo 2. Y este es el consenso de la asociación más importante a nivel mundial. O sea, te dicen, che, usalos. Están bien tolerados, tienen modesta eficacia, pero están bien tolerados. Nunca te aclaran muy bien eficacia para qué. Pero esta es la diferencia entre leer el consenso. Si ustedes buscan en inteligencia artificial, probablemente también son medicamentos que se usan. Se usan mucho. Acá yo después, miren, esto es sacado de uno de los boletines que usamos nosotros del INFAC, o de alguno de estos boletines, creo que esto es del INFAC. Fíjense este dato. Cómo está distribuido, año 2019, cómo está distribuido. Todavía no estaban tan fuertemente metidos los análogos GLP-1 y los antagonistas SGLT2 en el mercado, pero estaban empezando recién a aparecer a partir de 2016, 2015, 2016 empiezan a aparecer estas drogas, y el mercado era, por ejemplo, es las glitinidas, esto que les digo que no tienen mucho, la metformina sola es esto, y todo esto es inhibidores de PP4. Un 55% de las personas diabéticas tomaba inhibidores de PP4. Y todavía sigue habiendo. Cuando las drogas pierden eficacia, yo me doy cuenta cuando las drogas pierden, cuando las drogas pierden, digamos, nicho en el mercado, ya se las considera menos, yo me doy cuenta porque yo trabajo solo en el sistema público. Y en el sistema público empezamos a recibir una cantidad de estos medicamentos maravillosos. Los visitadores nos lo traen, nos lo regalan. Y los médicos lo dan. Los inhibidores de alfa-glucosidasa, el acarbose, básicamente es un sustrato falso para frenar la digestión de disacáridos, baja un poquito la hemoglobina glicosilada, produce diarreas, meteorismo y no ha demostrado eficacia para eventos clínicamente importantes. Los antagonistas SGLT2 los vimos en insuficiencia cardíaca. Lo que hacen es inhibir el transportador de sodio-glucosa que existe en las células del túbulo contorneado proximal. Inhiben esto. Entonces evitan el pasaje. Ahora, cuando miramos, yo no sé si se acuerdan, lo habíamos charlado en ese momento, acá tenemos, digamos, el glomérulo, túbulo contorneado proximal, acá básicamente el 90% de la glucosa se absorbe acá. Y los pacientes, lo que hacen esto es impedir la absorción de glucosa. Entonces, los pacientes diabéticos, al tener tan aumentada la carga de glucosa, este transportador actúa mucho y absorbe mucha glucosa, pero también mucho sodio, porque es un cotransportador. Y entonces el sodio que sigue y llega a ser sensado en la mácula densa es muy bajito.
en los pacientes diabéticos. Y como es muy bajito, los pacientes diabéticos tienen activado el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Porque dicen, che, hay poco sodio en sangre, quiere decir que hay poco sodio hay poco sodio en orina, quiere decir que hay poco sodio en sangre, entonces retengamos sodio y se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y entonces se produce retención de sodio, aumento de niveles de presión arterial, remodelación cardíaca. Y entonces acá lo que están haciendo esto es, al impedir esta absorción, es impedir la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y por eso es que impiden la remodelación cardíaca. ¿Se entiende? Entonces, son fármacos, digamos, desde el punto de vista fisiológico, son interesantes. Desde el punto de vista glucemia, como impiden la reabsorción de glucosa, bajan moderadamente la hemoglobina glicosilada, producen pérdida de peso, al igual no son tan eficaces como los agonistas GLP-1, pero lo producen, no producen hipoglucemias, inducen diuresis osmótica y bajan la presión arterial. Y en el análisis es lo que habíamos visto antes. Básicamente, se los describo así, básicamente los muestran en los metaanálisis como que disminuyen el riesgo cardiovascular y el riesgo de mortalidad cardiovascular, el riesgo de muerte, el riesgo de insuficiencia cardíaca, pero la verdad es que cuando uno mira los estudios no es cierto. Entonces vamos a considerarlo. Esto yo busqué ahora un poquito de bibliografía para ver si podía decir algo que no fuera como salido de mí. Y bueno, la reducción del riesgo relativo, miren el trabajo, cuánto baja en términos de riesgo relativo, este trabajo ustedes lo tienen en la bibliografía. En el Network Metaanálisis creo que este trabajito también se los ponemos, también compara por distintos grupos de riesgo, es más o menos lo que les mostraba antes, y esto es lo que les quería mostrar ahora, que es un estudio que aparece hace muy poquito, que es en pacientes con función cardíaca preservada. No estamos mirando pacientes diabéticos específicamente, sino que acá, y lo que están mirando es algo que desmiente algo que hasta ahora un poquito se estaban queriendo mostrar estos medicamentos, que es, yo les puse la hospitalización por insuficiencia cardíaca y la muerte, la mortalidad. Si miramos mortalidad, esto significa 1. Si el cuadradito rojo, esto es el resultado, el cuadradito rojo. Y estos son los límites del intervalo de confianza. Si los límites del intervalo de confianza no tocan el 1, quiere decir que esto es creíble. Y esta es la conclusión de los distintos estudios, en este caso y en este. En este caso, la conclusión de los distintos estudios nos dice que para hospitalización por insuficiencia cardíaca, digamos, tenemos un resultado que es estadísticamente muy significativo y es clínicamente importante. Pero cuando miramos mortalidad, no, atraviesa el 1. Ahí, esto es un poquito, digamos, yo creo que es un poco lo que podríamos considerar en estos medicamentos. De todas maneras, si ustedes ponen que disminuye mortalidad cardiovascular, hay bibliografía que lo pone así también. A mí me parece que es esto. Al principio, cuando salen los medicamentos y salen los ensayos, los mismos laboratorios inducen que se hagan metaanálisis sobre estos ensayos, 2, 3 ensayos, lo cual te lleva a que los consensos lo tomen rápidamente y todo te lleva a inflar la evidencia, a sobreestimar la eficacia y a subestimar los efectos adversos, porque los efectos adversos se tardan muchos años en conocerlos, de los medicamentos. Y este es el problema que tenemos siempre. Entonces, como estamos en este momento, como inflados, siempre yo trato de bajar acá las expectativas y digo, bueno, realmente que demuestren lo que tienen que demostrar. Estos son los efectos adversos más importantes. Los más importantes son las infecciones genitourinarias. Esta es la realidad. Lo frecuente, lo importante. Puede haber candidiasis, etcétera. ¿Por qué van a tener? Porque lo que hacen es impedir la absorción de glucosa. Entonces tienen más glucosa en las vías urinarias y aumentan el riesgo de infección, ya sea candidiásicas o microbianas. Bueno, la hipotensión, bueno, hay una sospecha de insuficiencia renal aguda, pero en términos de insuficiencia renal crónica son beneficiosos. Hay algunos estudios que muestran aumento de riesgo de gangrena de Fournier. Esto ha sido desmentido por otros estudios, pero podrían aumentar este riesgo, es una gangrena sumamente seria.
amputación de miembros inferiores en los estudios con canaglifosina, en los demás no se observó. Fracturas óseas también con canaglifosina, osteoporosis, fracturas óseas, y tumores de mama, esto falta estudios. Esto a mí me pasa con el tema de los cánceres. Los medicamentos muchas veces producen aumento de cosas. Por ejemplo, muchos medicamentos producen aumento de demencias, no sé. Y uno podría explicar por mecanismo de acción que sacubitrilo valsartán o enalapril o el valsartán y todas estas drogas producen demencias. Si ustedes miran y estudian los mecanismos de acción, producen demencias. Y hay algunos estudios que parecieran demostrarlo, pero hay otros estudios que no, entonces no sabemos. Entonces no los ponemos. Nos decimos, che, los medicamentos tales producen demencias. O los medicamentos tales producen tumores, cánceres. Que no se sepa no significa que no los produzcan. ¿Se entiende esto? Una cosa es, no hay evidencia, y otra es, la evidencia demuestra que no producen demencia. Hay muchos medicamentos, por eso es tan complicado. Los efectos adversos, tiene que haber estudios a largo plazo que demuestren que producen un cáncer, una demencia, y esto siempre queda medio signo de pregunta. Ojo con el uso de medicamentos. Producen un montón de cosas que no sabemos. Conclusiones. Glifosinas son seguras desde el punto de vista cardiovascular, lo son. Cuando decimos glifosinas, ¿qué grupo de medicamentos estamos diciendo? Glifosinas, empaglifosina, dapaglifosina, ¿qué grupo de medicamentos? Inhibidores SGLT2. Estamos diciendo lo mismo. Cuando decimos glifosinas, decimos inhibidores SGLT2. Son seguras desde el punto de vista cardiovascular. EMPA y canaglifosina, no sabemos si producen beneficios en eventos MACE, no sabemos si modifica mortalidad como grupo, por lo menos yo no lo sé. El beneficio claro es en disminución de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos, y acá tienen un beneficio claro muy a tener en cuenta. Es poco clara la disminución de muerte cardiovascular en diabéticos, retrasan el deterioro renal en pacientes con riesgo cardiovascular. Porque esto, cuando dicen, che, las glifosinas son beneficiosas para pacientes con riesgo renal, en pacientes diabéticos con riesgo renal, qué sé yo, solo se debe demostrar en pacientes con alto riesgo. Y esto, digamos, se sobrevalora, entonces para todos los pacientes diabéticos se sumó que tienen beneficios renales. Esto solo se demostró en pacientes que ya están medio tronados. Bueno, y la canaglifosina no la indicaríamos. Y de lo anterior, básicamente, como para resumir un poquito algunas cosas, los inhibidores SGLT2 reducen hospitalización por insuficiencia cardíaca y progresión de enfermedad renal crónica. Los agonistas GLP-1 reducen el riesgo de ACV, pero no de insuficiencia cardíaca. Entonces, sí han demostrado disminuir el MACE, sobre todo a expensas del ACV. Los dos grupos tienen evidencia demostrando disminuir MACE y mortalidad total. Esta evidencia se puede poner en debate. Esto que les digo, che, si miramos el estudio no es lo mismo que mirar el resultado. Inhibidores de PP4 no muestran beneficios más allá del descenso de la glucemia, aumentan el riesgo de insuficiencia cardíaca. Es debatible la evidencia sobre mortalidad con metformina, muy debatible. No hay evidencia clara que demuestre que sulfonilureas aumentan el riesgo cardiovascular como grupo, pero hay estudios que demuestran el aumento del riesgo cardiovascular. Ojo con estas. Las insulinas no tienen evidencias sobre variables duras que sean importantes. No han demostrado disminuir el riesgo cardiovascular, las insulinas, en pacientes diabéticos tipo 2. Algo llamativo, porque uno diría, che, la insulina es como la piedra basal. Y el acarbose no tiene evidencias en nada. Así que bueno, cerramos la clase a horario, más o menos mareado. Espero no haberlos mareado a ustedes. Bueno, muchas gracias. Sí. ¿Cómo? No, te queda, a ver, yo creo que hay medicamentos, estos nuevos medicamentos, los análogos GLP-1, los inhibidores SGLT2, estos, digamos, tienen su beneficio demostrado en cardiovascular. Después, todo lo demás es medio inflado, ese es el problema. Te bajan el peso, qué sé yo. La metformina es un medicamento que está como retirándose de las normativas, pero está. Y
te mantiene el peso de los pacientes, te baja la glucemia. Es discutible, no sabemos lo demás. Lo que es interesante es darse cuenta que en realidad es toda una gama de grises, ¿viste? No hay nada demasiado, no es tan, esto es maravilloso, debemos darle. Lo que sí es bastante interesante es lo no farmacológico, que ustedes lo ven en otras materias, que no tenemos los tiempos, pero ahí hay que ponerle el peso. Profe, y lo no farmacológico, ¿cuánto tiempo los obtenés antes de darle un tratamiento farmacológico? ¿Cuál es el tiempo que vos decís, bueno, en este periodo de tiempo, si logro modificaciones en los valores, en los objetivos terapéuticos, mantengo lo no farmacológico? Mientras lo mantengas, vos tenés que tener claro cuáles son tus objetivos terapéuticos. No vas a saber si disminuye el riesgo de infarto porque en un paciente individual uno no mide el riesgo. Pero sabés que disminuye el riesgo. ¿Qué sé yo? Un paciente prediabético, si podés evitar medicación, lo evitás. Sí. Y le decís, che, haz ejercicio otra vez. Porque ayer lo planteábamos en la clase con Cintia, y una compañera decía, bueno, yo lo dejo 3 meses sin tratamiento farmacológico, veo cómo evoluciona, y otros decían, no, pero si lo dejo 3 meses sin tratamiento farmacológico, puede producir, no sé, algún evento micro o macro. Mira, es que depende mucho del paciente. Si estás en un paciente, llega un paciente que tiene glucemias de 500, no lo vas a dejar nunca sin tratamiento farmacológico de una. Si tiene 300 y probablemente con el no farmacológico no logres... O sea, la glucemia te sirve como un poquito para mirar esto. Y el riesgo del paciente, si es un riesgo alto, claro, si tienen otras probabilidades, bueno, empezás con medicamentos.